Comencemos con la clase, ¿no? ¿Ven mi pantalla, chicos? Ya, sí, sí. Sí, Andina, sí se ve. Ya bien. Este tema de hoy es de vigas de concreto reforzado. Ya, este tema es bien sencillo, es corto nada más, así que todos lo van a entender. Ya. Ustedes saben que a la hora de diseñar sus vigas, en algunos casos necesita refuerzos de acero, debido a la solicitación misma que te da la viga, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a aprender a hallar los esfuerzos de concreto y de acero. Como ustedes habrán visto en la clase anterior, Joel les enseñó analizar o encontrar los esfuerzos en dos materiales, ¿no? Que en R1 solo es en un material. En este caso también son dos materiales, es el concreto y el acero. Entonces nosotros vamos a convertir el acero en concreto. Creo que eso también les enseñé la semana pasada. No sé si, no me acuerdo. No, Joel, sí les enseñaste. Convertir de un material a otro material, solo para tener un material. O en todo caso se utiliza la fórmula general para trabajar con los dos materiales. En este caso, cuando nosotros tengamos un problema de viga donde necesita refuerzo de acero, vamos a convertirlo a concreto. Quiero que tengan en cuenta las dimensiones, que son muy importantes. Este H que ven acá es la dimensión es el peralte de la viga, es decir, es la altura de la viga, pero en construcción e ingeniería civil se le llama peralte. Bien, esta distancia de acá, que es el D, que le llega hasta el centro del acero, es una distancia se le llama peralte efectivo. Ya, chicos, eso es muy importante. En algunos casos, en algunos problemas les va a poner todo el H y no van a tener que considerar eso, sino solamente el peralte efectivo. ¿Para qué? Para hallar el eje neutro. Bien, chicos, estos de color celeste que ven es el acero. Entonces, este acero lo vamos a convertir en concreto. Como pueden ver acá, tiene el mismo color, es decir, va a estar convertido en el mismo material. Ya, y como un material, como el material de concreto, acero se va a simplificar en este pequeño concreto, en esto que ven acá. Bien, chicos, a ver. Listo. Entonces tenemos esta parte de acá que es concreto, que ya se convirtió de acero a concreto. ¿Y cómo es que se logra eso? Vamos a ver en los siguientes pasos. Y la distancia que yo le estoy dando de este extremo superior hasta aquí, hasta el eje neutro, porque se supone que este es el eje neutro, es una distancia Y, que lo vamos a hallar con una fórmula o una expresión, el cual me connota de que el momento estático de arriba con el momento estático de abajo van a tener que ser iguales. O sumado el momento estático de arriba menos el momento estático de acá, de esta sección, van a ser igual a 0. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero que nada tienen que tener en cuenta que el H es el peralte, la altura de toda la viga, y el D es el peralte efectivo, quiere decir que viene desde el extremo superior hasta el centro del acero, es el D, ese es el peralte efectivo. A ver, con el siguiente diapositiva. Ya bien, chicos. Ustedes saben que acá se está aplicando un momento. ¿Este momento qué es? ¿Negativo o positivo? A ver, ¿alguien me puede decir? Cintia, ¿es positivo o negativo? Cintia o Luis. Positivo. Claro, es positivo, ¿no? Porque está saliendo.
Ya bien, chicos, ustedes saben que cuando tenemos un momento positivo, como en R1 les han enseñado el profesor Jaramillo, les ha dicho que es una carita feliz hacia arriba, ¿verdad? Donde el extremo inferior de acá abajo está atracción, ¿verdad? Y el extremo superior de arriba está en compresión, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes sabrán por teoría que el concreto trabaja mejor que en compresión o atracción. ¿Alguien me podría responder? A ver, Gerson. ¿El concreto trabaja mejor a tracción o a compresión? La compresión. Claro, trabaja mejor a compresión. Y es por eso que como abajo está tracción, se le refuerza con aceros, ¿verdad? Esa es una explicación más o menos por qué se utiliza esto y es importante aprender a hallar sus esfuerzos. Ahora, chicos, si abajo está atracción, ¿cómo me va a salir el esfuerzo? Me va a salir positivo. Si el esfuerzo del concreto trabaja con presión, me va a salir negativo. Eso tener en cuenta para más adelante cuando se les pida los esfuerzos. Bien, para resolver un problema como este tipo, primero se localiza el eje neutro, es decir, este eje neutro. Es decir, el Y. ¿A qué altura está? Ya, entonces primero localizamos el eje neutro, es decir, a qué altura va a estar esta parte de acá y esta distancia también tenemos que hallarlo. Entonces, luego se determinan las inercias generales, es decir, una vez que yo ya convertí el acero en concreto, voy a hallar la inercia de los dos, ¿no? En este caso, esta parte es vacía, no es necesario rellenarlo con nada y es de esa forma que se convierte el acero a concreto. Esto es concreto y el de abajo también es concreto. Y luego utilizamos la fórmula de la flexión. La fórmula de la flexión la tenemos acá. Entonces, antes que nada, como en la clase pasada, primero se halla el N, ¿verdad? El N es un resultado de una división que es del módulo de elasticidad del acero sobre el módulo del concreto. Es decir, es el módulo del material que voy a convertir al material que voy a convertir. Es decir, en este caso el acero lo voy a convertir a concreto. Entonces, una vez hecho eso, nosotros hallamos también el área del acero. Vamos a tener que hallar el área del acero también. Bien, chicos, el siguiente paso sería hallar el eje neutro. ¿Y el eje neutro cómo se halla? Este, por ejemplo, es una operación ¿de qué? De que el momento estático de arriba menos el momento estático de abajo tienen que ser igual a 0. El momento estático es el área por la distancia del centro de la figura hacia su eje neutro, ¿no? En este caso, ¿qué sería? B por Y, que es el área, por la distancia del eje de su centro de la figura, que en este caso sería Y medios, y justamente llega hacia el eje neutro, que sería la misma distancia, ¿no? Que sería Y medios. A ver, para que lo entiendan un poquito mejor. Es decir, esta parte de acá. Este es su centro de la figura de B por y la distancia hacia el eje neutro, ¿cuál es? Y medios, ¿verdad? Por eso es que el momento estático es el área por la distancia, que sería B por Y medios. ¿Menos qué? Menos el momento estático de la sección de abajo, que sería menos, que sería toda este área, que sería N por el área de acero, por la distancia que sería hacia el eje neutro. ¿Cuál sería la distancia? Sería todo este D menos Y. D menos Y. Si ustedes tienen una sección rectangular, pueden aplicar directamente esta fórmula. Esto se resume a esto de acá. Y pueden aplicar directamente esta fórmula.
Y bueno, chicos, ¿cómo se halla la flexión, el esfuerzo de flexión en una sección? Pues se va a hallar de la siguiente manera. Como ustedes ya lo han visto, es el momento sobre la inercia. En este caso, quiero aclararles algo. Cuando nosotros tengamos esta expresión, es decir, esta forma de... tenemos que saber cuál se va a multiplicar por n. Recuerden que estamos convirtiendo el acero a concreto. Y entonces nosotros necesitamos saber a cuál de los esfuerzos se multiplica por el n que nosotros hemos hallado. Recuerden que en la clase pasada se les enseñó que al convertir un material a otro, el otro material se tenía que multiplicar por n. Es decir, el material que he convertido lo tengo que multiplicar por n. Entonces, este esfuerzo es del concreto. En cambio, este esfuerzo, es decir, el material que he convertido a concreto, lo tengo que multiplicar por n. Entonces, esto va a ser el del acero, el esfuerzo del acero. Bien, chicos, para eso vamos a ver un problema para que entiendan mejor cómo se va a ir llevando cómo se va a ir solucionando con respecto a estos pasos que hemos mencionado. Por ejemplo, aquí tengo una sección de una viga T, el cual me están pidiendo hallar los esfuerzos. Me dice que tengo 4 varillas de acero de 1 pulgada. Y estas son las dimensiones, ¿no? 24 por 4 y 12 por... la dimensión de abajo es 12, ¿no? ¿Y qué me está diciendo acá? Que el peralte efectivo solo llega hasta aquí. Entonces, este es el peralte efectivo, más no el peralte de la viga. Entonces, yo voy a trabajar con el peralte efectivo. Tenemos aquí los datos donde me dice que el momento es 100 libras por pie. El módulo del concreto es de 3,625 por 10 a la 6 psi y el módulo del acero es 29 por 10 a la 6 psi. Entonces, ¿cuál era el primer paso para resolver? Era localizar el eje neutro. Para eso yo voy a hacer un pequeño bosquejo de dónde podría estar mi eje neutro. Entonces yo he convertido ya el acero en concreto, es decir, lo multiplico el n, que es la división de los módulos, por el área del acero. Y es así como convierto el material del acero a concreto. Listo, entonces yo hice un pequeño bosquejo intuyendo de que el eje neutro podría caer más o menos por esta zona. Y entonces tienen que respetar su bosquejo, es decir, dónde ustedes creen que haya o que va a ser el eje neutro, ¿no? Si en caso no les cuadra de que está dentro del rango de esta distancia, ponte que mi eje neutro yo haya dicho que esté por acá, ¿no? Por acá, por este lado. Entonces me salga el y como que 4, y tantos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que está mal. Y lo tienen que volver, a hacer su bosquejo de esta forma, ¿no? A ver si me dejo entender, porque eso les va a pasar muchas veces. Digamos que yo dije que mi eje neutro me va a dar aquí, ¿no? Me va a dar aquí. Y esta es mi sección de la otra sección. Y yo digo que esta parte es un X, un Y, mejor dicho. Toda esta parte, ¿cuánto equivalía? A 17,5 creo, o 20,5, sí. 5. Entonces ustedes saben que la máxima dimensión que debería tener este es 4, ¿no es cierto? Y
Supónganse de que al calcular mi eje neutro me salga como que 4,2. No puede ser, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me está diciendo este resultado? Que está más abajo, que el eje neutro está por acá, ¿no? Entonces, tengo que volver a hacer otra vez este bosquejo, asumiendo que está más abajo en esta parte de acá. En esta parte de acá. Entonces, lo que hice de esta forma es que está mal. Entonces, lo tengo que volver a hacer así. Pero si ustedes hacen su bosquejo de esta manera y hallan su eje neutro con esta figura y el eje neutro le sale, pónganse, ¿no? Que toda esta distancia, que todo de acá le salga, no sé, pues a ver, 17. Entonces, 17, ¿no? O sea, diciendo que el eje neutro está por acá. Entonces, su bosquejo también estaría mal. Entonces, tienen que tener cuidado con eso, chicos, para que cuando solucionen sus problemas no les pase hacer eso, porque si lo dejan así va a estar mal, el profesor no les va a considerar. Bien, chicos, entonces acá ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es hallar el n y el área del acero. El n ya saben cómo se halla, es la división del módulo del concreto sobre el módulo del acero. En este caso nos saldría, si hacemos la división de estos cocientes, nos va a salir lo siguiente. A ver. ¿Ven mi calculadora? No. ¿No se ve? ¿O sí se ve? No. Joel, sí, me confirmas, por favor. No. ¿No se ve? No se ve. Ya. A ver. ¿Ahora se ve? A ver, Joel, confírmame si se ve la calculadora. Creo que no, ¿no? Ahora sí se ve. Ya, chicos, hacemos esa división y nos va a salir... No, está mal. A ver, nadie me dijo nada. Chicos, recuerden que el N era del acero sobre el concreto, ¿no? Entonces, esto está mal. Esto debe ser al revés. El acero, es decir, el N debe ser el material que voy a convertir sobre al material que voy a convertir. Entonces, esto está mal. ¿Dónde está? Ya, chicos, entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Va a ser el acero, ¿de cuánto es? De 29. El 10 a la 6 PSI, como son lo mismo, o sea, no se le coloca porque es lo mismo, 29, ¿verdad? Y el concreto es de 3,625. 3,625. Haciendo esa división, voy a tener yo lo siguiente. 29 sobre, sobre 3,625. Y ese resultado me va a salir de 8, es decir, el N va a ser 8. Entonces ya tengo el N. Ahora voy a hallar el área del acero. ¿Cuántos aceros tenemos? Tenemos 4. Tenemos 4 aceros. ¿Y cómo se halla el área de un círculo? Es el diámetro al cuadrado por pi sobre 4. Entonces el diámetro es 1 por pi
el diámetro al cuadrado por pi sobre 4. ¿Qué más? Nada más, ¿verdad? ¿Cuánto sería eso? A ver. Haciendo esa operación sería 1 por pi nada más. Sería solo pi y esto es 3,14. 3,14 ¿qué? Pulgadas cuadradas, ¿verdad? In al cuadrado. Ahora, multiplicando el 3,14 por el n, ¿cuánto me saldría? Porque necesito hallar este producto, n por el área del acero. ¿Cuánto sería? A ver. Por 8. Sería 25,13. 25,13. ¿Verdad, chicos? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ¿verdad? 25,13. Ahora, una vez tenido el producto de el n sobre el área del acero, voy a hallar mi eje neutro, es decir, voy a hallar cuánto vale este y. A ver, les voy a explicar acá cómo he hecho mi bosquejo. Es decir, yo estoy diciendo que en esta parte va a ser el eje neutro. Entonces, esta dimensión sigue siendo lo mismo, 24, y esto va a ser 4. Y yo le estoy poniendo, como no sé a qué altura de esta parte inferior de la T hacia abajo va a ser el eje neutro, le estoy poniendo una incógnita que es Y. Y obviamente a partir del eje neutro hasta la mitad del NAF va a ser 13,5 menos Y. Es decir, todo esto era 17, ¿verdad? Como acá lo vemos, 17,5. Pero quitándole 4, ¿cuánto sería? 13,5. A eso le voy a quitar Y porque solo necesito saber esta distancia. Y el sumar todo esto me resultaría 17,5. Es decir, está bien expresado estas distancias. Entonces yo quiero saber cuánto vale Y. Para ello yo voy a aplicar esta parte de acá que dice: el momento estático de la parte superior de esta sección de acá, esta T pequeña, debe ser igual al momento estático del NAS. O en todo caso, yo sumo este momento estático y le quito este momento estático, me debe dar igual a 0. Ya, entonces, hallando el momento estático de la parte de arriba. Primero vamos a hallar de este rectángulo. Entonces, ¿cuánto sería esto? Sería el área, que sería 24 por 4, por la distancia del centro, que sería esta parte de acá. Esta parte de acá hacia el eje neutro, que sería 2 más Y. Más nos faltaría hallar esta parte de acá, que sería 12 por Y, porque toda esta parte de acá vale 12 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces, como vale 12 pulgadas, el área va a ser 12 por Y. 12 por Y por la distancia de su centro, que sería acá, que sería hasta el eje neutro, que sería Y medios. Menos el NAS que hemos visto acá. Es decir, menos el área que es de toda esta parte de acá, y el área de esta sección de aquí es NAS, el cual ya tenemos el resultado, que es 25 por 25,13 menos 25,13. Ya, ¿por cuánto? Por la distancia de su centro, que es por acá, hacia el eje neutro.
que sería toda esta distancia, 13.5 menos y. Llevándolo a eso de la calculadora, porque no es necesario que lo conviertan en una cuadrática y lo puedan resolver. No, simplemente todo se mete en la calculadora. 24 por 4 por 2 menos ¿qué? ¿Ven mi calculadora? Creo que no, ¿no? Para que vean cómo se opera, porque eso también es importante, que aprendan a utilizar esta calculadora, la negrita, no sé si algunos la tienen. Ya, entonces ahora sí ven mi calculadora, ¿no? Ahora sí. Tenemos menos, más y diré, más y, en este caso le vamos a poner x porque es como que el que siempre se usa. Le ponemos más 12, ¿por qué? Por x, por y sería y al cuadrado, ¿sobre qué? Sobre 2. Igual, le ponemos acá menos 25.13 por, abrimos para 13.5 menos x. Y todo lo igualamos a 0. Y vamos a poner shift solver, o sea, resuélveme ese cuánto vale el x. Y ahí me sale que el y vale 1,15. 1,15. Entonces, una vez ya tenido que mi y me vale 1,15, acá lo voy a reemplazar 1,15. 13.5 menos 1,15. 1,15 me va a dar de resultado 12.35. Entonces me va a salir de resultado que esto vale 12.35. Listo. Una vez tenido eso, a ver, ¿cuál es el siguiente paso? Ya hallé mi eje neutro, ¿no es cierto? Localicé mi eje neutro, es decir, está a una distancia de mirando de abajo hacia arriba, está a una distancia de 12.35. Y si nosotros observamos de la parte superior hacia el eje neutro, está a una distancia de 5.15. Entonces, una vez obtenido eso, una vez obtenido ya esas distancias, yo voy a determinar mi inercia en Z. La inercia del todo, de ambos, de los materiales, ¿no es cierto? Entonces, voy a copiar este gráfico de acá, y lo vamos a traer para acá para guiarnos mejor. Entonces, una vez que ya tengo esto, a ver, lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y entonces el siguiente paso es hallar la inercia, ¿no es cierto? La inercia en Z, que va a ser igual a la inercia de todo esto con respecto al eje neutro, más la inercia de esta sección con respecto al eje neutro. A ver, chicos, ¿cómo se halla esta inercia? Primero de la parte rosada, sería 24 por 4 al cubo, ¿no es cierto? ¿Sobre qué? Sobre 12, ¿más qué? Más el área, que es decir, 24 por 4. 24 por 4 por la distancia, ¿no es cierto? Del centro hacia el eje neutro. ¿Cuál sería esa distancia? A ver, Gerson. ¿Cuál sería esa distancia? Del centro hacia el eje neutro. O Luis, cualquiera de los, alguien que me pueda responder. 3.15. Claro, sería este 2 más todo este y, ¿no es cierto? Que es 1,5. 2 más 1,5, 3.15. 3.15. 3.15 elevado a ¿qué? Al cuadrado. Al cuadrado. Más toda esta parte, es decir, la inercia de esa parte, sería 12 por... ¿12 por qué? Algo simplificado antes de hacer todo esto, cuando tenemos ya la figura conectada a su base al eje neutro,
simplemente base por altura al cubo sobre 3. Entonces, en este caso sería 12, ¿por qué? Por 1,15 al cubo sobre 3. Más la inercia de esta sección con respecto al eje neutro, el cual sería el NAS, que sería el área por la distancia al cuadrado. La distancia en este caso es 12 por 12.35 al cuadrado. El NAS, ¿cuánto nos había salido? 25.13. Entonces, aquí ponemos 25.13 por la distancia, que es 12.35 al cuadrado. Y sabiendo ese resultado, ya tendríamos la inercia en Z. A ver. La inercia en Z. Vamos a hallarlo acá. Entonces, todo eso lo vamos a meter a la calculadora, que sería 20 por 4 al cubo sobre 12 más 24 por 4 por 3.15 al cuadrado más la otra inercia, que sería 12 por 1.15 al cubo sobre 3. Y todo eso más la inercia de la sección NAS, que sería 25.13 por la distancia 12.35 al cuadrado. No, ¿dónde? Acá es por... A ver, ¿en dónde me estoy equivocando? 12.35 al cuadrado, 24 por 4 al cubo. A ver, y 12 por 1.5 al cubo sobre 3, está bien, 25.13 por 12.35 al cuadrado. No, está mal. A ver, chicos, díganme en qué me estoy equivocando, porque este no es el resultado. A ver, Después del 3,15 al cuadrado es suma. Le pusiste multiplicación esto en es la suma, calculadora. ¿verdad? Ah, ya, Sí, creo que sí, me equivoqué acá. Tienes razón. ahí. Con el teclado también, Jorge. Menos 12, ahora sí. No, sería suma. ¿Qué le puse? 25. Ay, qué serio. Tienes razón. Ya, acá es suma, ¿ya? Listo. Ahora sí. Ahora sale 4.919. 4.919.53. Eso en in a la cuarta, ¿verdad? Ya, chicos, una vez tenido eso, nosotros vamos a aplicar la formulita de la que hemos visto. ¿Cuál es el siguiente paso? Utilizar la fórmula de flexión, es decir, utilizar esto que ya lo tenemos, es decir, ya tenemos el momento y ya tenemos las inercias. Entonces, como ya tenemos ambas cosas, ya podemos utilizar lo que es esta fórmula para que nos pueda salir ya de una vez los esfuerzos que nos están pidiendo en concreto y en acero. Control V. Ya, entonces vamos a hallar el esfuerzo en concreto. El esfuerzo en concreto va a ser igual. Saben que va a ser negativo, ¿verdad? ¿El momento cuánto era? El momento es 100 libras por pie. 100 libras por pie. Sobre la inercia en Z, ¿cuánto era? 4.000, 49, 19, 53. 49, 19,
53. Ya, y entonces recuerden que esto lo tenemos que tener en una misma unidad. Esto estaba libras por pie y sabemos que un pie vale 12 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces aquí le multiplicamos por 12 nada más. Y esto nos va a salir, eso es en concreto, ¿no es cierto? El esfuerzo en el acero nos va a salir, lo mismo, los mismos a ver, control Z. Va a ser el momento, ¿por qué? Por N, ¿se acuerdan? Por N. ¿El N cuánto es? 8 por 12 por la conversión a pulgadas sobre 4, 9, 19.53. Y como sabemos que el momento aquí era positivo, el esfuerzo en acero me va a salir positivo, atracción, y el esfuerzo en concreto me va a salir negativo, a compresión. Entonces, utilizando aquí, sería 100 por 12 sobre lo que abajo nos salió, que es ans, la distancia que es hacia el superior, ¿verdad? Que sería 3.15, ¿verdad? 3.15. La multiplicación acá sería por 3.15. ¿Está bien así? Esto está ¿No mal. es 5.15? Sí, sí, sí. Espérate. A ver. Claro, tienes razón. Es la distancia del extremo superior hacia el eje neutro. Sería 4 más 1,15 es 5.15. Ya, vamos a borrar acá. Entonces, en este caso sería 5.15. Ya, y aquí sería 100 por 5.15 por 12 sobre 4, 9, 19.53. Y esto sería 1,20. Ay, 1,25. 1,25. Y en este caso también sería por la distancia, que sería, a ver, del eje neutro hacia su centro, que sería 12.35, ¿verdad? A ver, un ratito. Alguien me está hablando. Ya chicos, entonces sigamos ya. Acá es por la distancia, me faltó poner la distancia. Es por 12.5. 12.35. Y esto sería igual a la misma operación, sería 100 por 8 por 12.35 y sobre la inercia. Y en este caso nos saldría 100 por 8 por 12 me faltó. Sería 24. 24.1. Y esos serían los esfuerzos que nos saldrían. Ahora, ¿en qué unidades nos saldrían, chicos? En el PSI. Eso sería en PSI. Y esto en PSI. Bien, chicos.
eso sería lo que nos habrían pedido. Aquí nos falta la distancia, que sería, a ver, la distancia como un Y, como un Y. Ya chicos, ¿alguna pregunta? Hasta aquí nos quedaríamos. La siguiente clase voy a